Hola, bendiciones hermanos y hermanas en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy leeremos los capítulos del 13 al 17 de esta segunda parte del libro de Reyes. Recordemos que al parecer este relato trata de ir alternando un poco entre lo que ocurre tanto en Israel como en Judá, pero siempre pareciera haber un poquito más de detalles de lo que ocurre en Israel. En nuestra lectura de hoy veremos cómo la nación del norte, Israel, finalmente podríamos decir de una forma que es eliminada como nación. Sobre los reinados de Israel y lo confuso quizás que pueda ser la lectura el día de hoy, voy a intentar hacer un resumen respecto a los reyes que se vamos a leer y que se describen en estos capítulos. En el capítulo 13 veremos después de Jehú el reinado de Joacás. Después de él viene Jehoás. En el capítulo 14 comienza el reinado de Jeroboam, un segundo Jeroboam claramente. Luego su hijo Zacarías, en el mismo capítulo. En el capítulo 15 aparece como rey Salum, quien conspiró contra él y reinó a Israel cumpliendo así con la palabra del Señor, donde decía que la descendencia de Jehú iba a reinar por 4 generaciones. Salum, en el mismo capítulo 15, es muerto por el despiadado Manahem, y luego reinó el hijo de este, quien se llamaba Pecaía, quien fue asesinado por su oficial Peca, quien conspiró contra él y lo mató. Peca fue asesinado por Oseas, no el profeta claramente, otro Oseas, quien fue finalmente el último rey de Israel, y como leeremos, todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y hoy creo que más que comentarios, me parece que lo mejor que podemos hacer en este video es citar la propia palabra para que no olvidemos que todo lo que ocurre que estamos leyendo fue advertido por Dios. Lo descrito en el libro de Levítico que ya leímos, se estima que esto fue en el año 1400 antes de Cristo, y la caída de Israel vemos que se estima aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Y debemos recordar que Levítico 26 es clave. Levítico 26 comienza con las bendiciones sobre la obediencia, diciendo que si no hacen imágenes talladas y guardan los mandamientos y estatutos, Dios dará lluvias de manera que los frutos abundarán, que comerán pan hasta saciarse y habitarán seguros en la tierra. Incluso dice que les dará paz en la tierra para que duerman sin temor, que eliminaría las bestias dañinas de su tierra y que no pasaría espada por su tierra y que moraría en medio de ellos. Todo lo cruel que nos pueda parecer lo que estamos leyendo no habría ocurrido si el pueblo hubiera obedecido a Dios. Así sería, pero esto lamentablemente no ocurrió. Por lo tanto, lo que ocurrió fue lo que justamente advirtió Dios que ocurriría en el caso de que el pueblo no obedeciera lo ordenado por él. Así que las consecuencias de la desobediencia es lo que estamos leyendo. Dios les advierte y les dice que será contra ellos y que sus enemigos los dominarán, que quebrantaría su orgullo, quitando la lluvia tal como lo vimos, por ejemplo, con el profeta Elías. También dice que si aún así no cambian, las bestias del campo les privarían de sus hijos, tal como vimos en los relatos de Eliseo. También le dice que si a pesar de todo esto no se vuelven a él, entonces traerá una escasez terrible de tal manera que 10 mujeres cocerán pan en un horno, comerán y no se saciarán. Y que si seguían siendo hostiles y no se vuelven a él, entonces comerán la carne de sus propios hijos, tal y como lo vimos cuando fue sitiada Samaria. Dice que dejará la ciudad en ruinas de tal manera que los enemigos que intentaran establecerse ahí quedarían pasmados y que a ellos los esparciría sobre las naciones. Pero al final también nos muestra la esperanza para el pueblo. El Mesías debía llegar, así que dice, sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré, ni los aborreceré tantos como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Por lo tanto, usted puede ir, volver a ver Levítico 26, se dará cuenta
que todo lo que el Señor advierte que ocurrirá debido a la desobediencia del pueblo de Israel es lo que estamos leyendo en estos capítulos. Y le voy a pedir perdón porque hoy día considero muy necesario el poder leer parte de lo que usted va a leer en el capítulo 17. Quiero leerle, hermano, y dejar en este video los versículos del 7 al 23 en una lectura de la Biblia en una versión NTV. Y lo hago porque creo que no hay mejor comentario para describir todo lo que hemos leído y lo fuerte que quizás ha sido para nosotros leer todo lo que estamos leyendo, pero es clave entender. Y creo que estos versículos son muy claros. Estos dicen así: semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobediendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron dos becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam y no se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Entonces, así nosotros podemos confirmar que este libro fue escrito en el exilio y por eso lo que es tan crudo quizás el relato, porque busca remecer finalmente a aquellos que han sido exiliados para que entiendan por qué el Señor permitió el exilio del pueblo de Israel. Así que hermanos, eh, ustedes están viendo finalmente un relato importante. Fue escrito mientras estaban dispersados y estos habían sido deportados a Siria. Así que qué bueno es poder apreciar finalmente en el contexto general
que toda esta dureza quizás que contienen los relatos en realidad es el cumplimiento de todas las advertencias que entregó Dios al pueblo de Israel. Y no solamente en el principio, sino que vemos repetidamente que el Señor les advierte. Por eso que este texto nos dice que envió profetas constantemente e hizo un sinfín de milagros para que estos se volvieran a Él, pero no lo hicieron y siguieron haciendo lo malo frente a los ojos del Señor. Así que hermano y hermana, también te recomiendo en este día que pongan mucha atención en el capítulo 17, especialmente la parte final del relato, porque de esta manera usted podrá entender mucho mejor el origen de los samaritanos, que en el tiempo de Jesús eran de cierta forma odiados por el pueblo judío. Así que te animo a continuar con la lectura. Recuerda estar orando constantemente y que el Señor te guíe en medio de la meditación de su palabra. Bendiciones.